UCEMICH presenta entrevistas, opinión política, reportajes, ciencia y tecnología, arte y cultura, todo esto y mucho más en Espacio UCEMICH. Y hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio UCEMICH. Oye JJ, ¿cómo te fue en las fiestas patronales de Zaguayo? Pues muy bien, fue algo cansado, pero me gustó mucho esta experiencia de convivir también con la gente del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Excelente. Oye, me comentaron que entonces tenemos una cápsula acerca de las fiestas patronales. Exactamente, vamos a verla. Vamos a verla. ¿Qué tal a todos y bienvenidos a las fiestas patronales de Zaguayo 2024? Me encuentro aquí con Gustavo López, quien es el nuevo presidente de la mesa directiva de los tlahualiles aquí en el municipio. Estamos preparándonos, yo creo que en los 6 meses que duramos pensando qué es lo que teníamos que elaborar, y la pandemia pues sabemos que nos dejó críticamente tambaleados, pero que tenemos que seguir adelante porque la fiesta sigue, no hay plazo ni fecha que no se cumpla, y hoy 2024 nuevamente ya reiniciamos los tlahualiles para empezar a caminar a partir de las 10 de la mañana. Pues mira, estamos arrancando muy bien. Los horarios de salida de todos los contingentes de tlahualiles están saliendo en tiempo. El clima creo que nos va a dar una tregua grande, y por la parte del turismo y de los visitantes creo que estamos teniendo una jornada muy buena. La verdad es que tenemos gente de Tabasco, del centro de Michoacán, de Jalisco, de Ciudad de México. El arranque lo estamos viviendo muy bien. Vamos con saldo cero, seguramente vamos a salir porque es una fiesta familiar y así queremos que se mantenga, queremos que sea parte de todos. Esta es una fiesta en la que podemos vivirla todos y queremos que así se mantenga. Estamos cuidando muchos aspectos. Aproximadamente, ¿cuántos grupos son los que conforman esta edición de las fiestas patronales y cuántas personas están participando en esta gran fiesta? Mira, somos 140 grupos quienes vamos a participar el día de hoy, con un contingente de 3,700 elementos, que somos quienes participamos hoy, el día de hoy, contando a los pequeñines, a las señoritas, a las señoras, porque también participan señoras con nosotros el día de hoy. Entonces, yo creo que con una gran devoción, con un amor hacia Santiago Apóstol y pagando favores recibidos que nos ha hecho, entonces aquí estamos participando para poder llevar a cabo esta peregrinación que es la que se pretende hacer. Ahora nos encontramos con una comerciante quien, pues como pueden ver, está vendiendo pues degustaciones aquí del municipio, como lo que son gorditas y el ponche de granada. Tengo 63 años y desde niña me impusieron mis padres a ver lo de tlahualiles. Antes hacían unas filas para pagar mandas, desde la cantina hasta la capilla que le hacen en la media calle. Yo me encargaba de poner cartones para que me dieran un 5, porque yo ocupaba. Y uno ocupa de trabajar y salir adelante. Mira, acabamos de iniciar hoy 2024 con el 25 de julio, pero de aquí nos vamos hasta el 4 de agosto. Tenemos el domingo próximo, que es el 28 del Día del Enfermo, que es un gran recorrido donde todos los enfermos reciben bendiciones por doquiera que pase el patrón Santiago, y que de tal manera lo esperan con muchas ansias. Y luego enseguida tendremos el 30 de julio, que es la participación de la peregrinación de la Mina, de la calle Mina, que ya es una gran tradición de antaño. Enseguida tenemos el 2 de agosto, que es el Día del Tlahualil, que partimos de la calle San Isidro, de la colonia, hasta llegar a su santuario. Y en la noche una mega matanza que se llevará a cabo aquí alrededor de la plaza principal.
una fiesta de mucha alegría que se ha llevado pues con mucha paz, con una comunidad muy importante con todos los aguayenses en el ámbito religioso, en el ámbito musical, en el ámbito gastronómico. Así que pues los invitamos a todos a que vengan a vivir estas fiestas tradicionales en honor a Santiago Apóstol y sus tlahualiles. No le cambies, sigue disfrutando de Espacio UCEMICH. Continuamos con más Espacio UCEMICH. Y regresamos de este corte con un nuevo material. Mira lo que me llegó, JJ, ¿sabes qué es? Claro que sí, es el libro Don Melchor Ocampo, Reformador de México, el cual estamos presentando en nuestra sección Publicaciones UCEMICH. Vamos a ver de qué trata. Publicaciones UCEMICH. Como si la naturaleza se hubiese propuesto acrecentar el monumento de sus inconmensurables maravillas, constituidas más que por las bellezas de su forma, por los misterios de su orden. La semilla que dio ser y discernimiento a uno de los más preclaros hombres de México ha quedado entre los arcanos de la vida y de la muerte. No es, ciertamente, muy común que, ora por la mano del prójimo, ora por los designios del azar, oscurezca el linaje de un individuo principal. Sin embargo, como para dar más realce a una obra que a un origen, de una parte, fue quizás por lo cual se propuso el destino ocultar entre sus innúmeros pliegues a los progenitores de don Melchor Ocampo. Estos son los dos primeros párrafos de uno de los libros que el día de hoy les vamos a presentar. La Universidad de la Ciénega tuvo a bien reeditar una obra que fue publicada por primera vez hace más de 60 años y que en el 2014 el Fondo de Cultura Económica reeditó con el título Don Melchor Ocampo, Reformador de México, escrito por José C. Valadez o José Cayetano Valadez. Este libro nos hace una gran biografía sobre uno de los grandes reformadores de México, don Melchor Ocampo. En las dos primeras párrafos que les acabo de leer, es en realidad una invitación a consultar esta obra que, si bien se dieron cuenta, es de un lenguaje muy erudito que quizás requerirá tener un diccionario a la mano para ir entendiendo lo que José Cayetano Valadez nos quiere dar a conocer, nos quiso dar a conocer cuando él escribió esta obra sobre uno de los grandes reformadores de México. Porque Melchor Ocampo es quizás, con Lázaro Cárdenas, dos de los políticos mexicanos los más insignes de este estado. Es por eso que la Universidad de la Ciénega en el año de 2022 reeditó esta obra en conjunto con la Cámara de Diputados, la Secretaría de Cultura, el Gobierno de Michoacán y la Secretaría de Educación de este estado. Vale recordar que Melchor Ocampo es uno de los ideólogos, por así decirlo, del liberalismo del siglo XIX, y todo ese trabajo político e intelectual que hizo Melchor Ocampo queda perfectamente retratado en esta obra de José Cayetano Valadez. Entre las cosas que podemos encontrar en este texto, más allá del lenguaje tan erudito que utiliza José Cayetano Valadez, son 12 capítulos en los cuales podemos encontrar estas estampas de la vida de Melchor Ocampo. Es una síntesis biográfica muy bien lograda por José Cayetano Valadez, que fue un escritor, periodista, catedrático y diplomático,
Aunque fue de formación autodidacta, se van a dar cuenta que el lenguaje que utiliza pareciera muy especializado, pero da cuenta de la importancia que le dio a una biografía como fue esta de Melchor Ocampo. ¿A qué público puede estar dirigido este texto? Pues yo creo que cualquier persona que tenga al alcance este texto lo puede entender hasta cierto punto con mucha claridad, pero sí valdría la pena tener a la mano un diccionario por la serie de palabras que quizás no estén en nuestro lenguaje y que nos pueda hacer difícil la lectura de la obra. Aún así, quien tenga la posibilidad de tener al alcance este texto podrá reconocer la vida y obra de Melchor Ocampo como uno de los propulsores de la Reforma en México y uno de los michoacanos más insignes que ha dado este país. En ese sentido, quien quisiera acceder a la obra impresa, como fue una coedición con el Fondo de Cultura Económica, en cualquiera de las librerías que hay por todo el país del Fondo de Cultura, pueden tener acceso a la obra. Pues sin más, los invito a conocer la vida y obra de Melchor Ocampo y los invitamos a seguirnos por su sección Publicaciones UCEMICH de su programa Espacio UCEMICH. Hasta pronto. Sigue con nosotros en Espacio UCEMICH. Continuamos con más Espacio UCEMICH. Regresamos del corte y no podemos terminar nuestro programa sin antes ir a la sección de... Vamos con Contrapunteo con Javier Rosiles. Vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Contrapunteo, el punto exacto a la discusión. Una iniciativa de la Universidad de la Ciénega del estado de Michoacán de Ocampo, o como le decimos por acá cariñosamente, la UCEMICH. Es un espacio de diálogo, de confluencia y, por qué no, también de debate, en el que vamos a abordar diferentes temas de la vida pública. Los autos eléctricos son el futuro de la movilidad en México y en el mundo. Sobre eso vamos a platicar en Contrapunteo. Estimado Vladimir, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por tenerme en este espacio. Oye, pues te invitamos porque traemos ahí una polémica, incluso aquí con los del staff y con gente que nos ha escrito sobre... Hubo un momento, no sé qué te parezca a ti, en el que parecía o sigue pareciendo que los coches eléctricos siguen siendo la solución, ¿no? Digamos, para el tema de movilidad y ya no utilizar los combustibles fósiles, ¿no? Pero de pronto hay gente pues, que nos ha dicho que también las baterías, particularmente, que son un componente muy importante de un automóvil de estas características, pues representa un problema. Entonces, te hemos invitado, Vladimir, pues para que nos cuentes un poco. Me imagino que no hay, que hay matices, ¿no? Es decir, ni todo es blanco, ni todo es negro. Pero a ver, te planteo la pregunta directamente y vamos conversando. ¿Te parece que los autos eléctricos son el futuro de la movilidad? Sí. Tú ahí no tienes ninguna duda. No, claro. Sí. Yo creo que la pregunta ahí es ¿qué tan rápido? ¿No? ¿Qué tan rápido? ¿En cuánto tiempo? Y es una pregunta que tiene muchos matices porque va a depender de las condiciones macroeconómicas, de las condiciones regionales. Entonces es una pregunta que es larga de analizar, ¿no? Claro. A ver, empecemos, si me permites, en términos económicos. ¿México qué tan lejos está de que eso sea la alternativa? Porque en Estados Unidos escuchamos que en 2030, ¿cierto? Ya hay es por ley, ¿no? Que ya no se van a utilizar autos con combustión interna. Pero en México no estamos tan cerca de eso. O sea, ¿tú cómo lo valoras en México? Es algo que ¿Qué tanto nos falta? Es algo que se va a ir dando de manera gradual. Digo, más allá de empezar con México, pudiéramos empezar, por ejemplo, con Noruega, ¿no? A ver. Noruega, donde prácticamente el 90% de los autos ya son eléctricos. Okay. Y después de ahí sigue probablemente China, donde ahí el mercado, el volumen de mercado ha crecido muy rápidamente en los últimos años. De hecho, apenas la semana pasada fue el Beijing Auto Show, en donde se presentaron muchas innovaciones en términos de la electromovilidad. Después de China nos podemos ir hacia Europa, que es la región en la que esto también está avanzando. Y por último, Estados Unidos y posteriormente México, ¿no? Entonces, en esa velocidad de avances, en donde las regiones, por sus diferentes culturas, economías de escala, etcétera, van a ir avanzando en términos de eso. Incluso en ese mismo orden que nos das, Estados Unidos ya no es la potencia en ese sentido. Es difícil tener una perspectiva en términos de quién va liderando.
por sí en términos de mercado, pues definitivamente Noruega pudiéramos pensar que en términos de adopción, pero en términos de generación de soluciones, China ha sorprendido al mundo en términos de lo que está pasando en Beijing. Pero Estados Unidos ahí va en términos de los últimos años, cuando el Inflation Reduction Act por Biden empezó a incentivar todo este tipo de tecnologías. Y si hoy en día visitamos California, el estado de California por sí solo va avanzando a una velocidad mucho más rápida que otros estados de Estados Unidos. Pues más que hablar de Estados Unidos, hay que hablar de California, por ejemplo, en términos de economías de escala, ¿no? Ok. Y también el hecho que las empresas, pues a veces ya son multinacionales, es decir, ya no están... Digo, uno se queda con la idea a lo mejor anterior de los países, ¿no? Exacto. Pero las empresas ya tienen accionistas de diferentes países. Exacto. No, y además que otra cuestión es que ahí van a jugar mucho papel las cuestiones urbanas, ¿no? Por eso te decía, más que hablar de países, hay que hablar de ciudades, regiones, en términos de qué tan rápido vamos a ir avanzando. Y México, hoy ahora atacando el tema de México, más que hablar de México como país, hay que hablar de las grandes ciudades de México, como Ciudad de México, donde prácticamente pudiéramos pensar que más allá del 80% de los vehículos eléctricos que se venden en nuestro país, se venden en Ciudad de México y Estado de México y posteriormente Monterrey o Guadalajara, ¿no? Claro, eso es muy importante, tienes razón, o sea, hay una desigualdad en términos de los ritmos, ¿no? Que veremos en el avance, es decir, habrá más desigualdad de grandes ciudades, claramente Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y sus zonas metropolitanas, y habrá territorios que quedarán lejos de estos avances, entonces, claro, dices. Exacto. ¿No? Y lo mismo cuando analizamos Noruega como tal, aunque el 90% de participación ya han logrado en ese país, es un país con 5 millones de habitantes aproximadamente, también hay lugares en los que no van a adoptar el auto eléctrico, inclusive en Noruega, por cuestiones de lejanías de los centros urbanos, ¿no? Claro, es un gran tema ese de la desigualdad social que discutiremos en otro momento, pero entonces, a ver, ¿por qué una persona debería elegir un coche eléctrico y ya no uno de combustión interna? Más que el hecho de que la persona tome esas decisiones, van a ser unas decisiones en conjunto, ¿no? Por una parte sí el mercado de las personas buscando, y que mucho del móvil que se está tomando en términos de decisiones está siendo el costo por obvias razones, ¿no? La persona cuando va y compra un auto, busca un auto que satisfaga sus necesidades pero que también esté al alcance de sus costos, entonces es un punto importante. Y por el otro lado la cuestión del por qué lo estoy comprando, ¿no? Y ahí implica el impacto ambiental, el impacto social y la facilidad que si esa persona está ubicada en un centro urbano o lejos o alejado de los centros urbanos, ¿no? Bueno, te invitamos porque tú eres experto. Hay quien dice que compra un auto eléctrico pues con esta idea de combatir un poco el cambio climático, etcétera, y tiene una parte más ambiental. Pero digamos, en términos comerciales, ¿sí resulta mejor un coche eléctrico o estamos todavía lejos de ese desarrollo? Esa es una pregunta que tiene mucho análisis. Hay muchas matemáticas que se están haciendo en ese aspecto para calcular cuál es el impacto de corto, mediano y largo plazo, porque por sí solos, y en términos de análisis en Europa y en China, pudiera ser que algunos costos hoy en día son más altos para comprar un auto eléctrico, pero si comparamos los costos de mantenimiento y el uso energético, el punto de inflexión en el que ya el auto se vende por sí solo ya está en un buen rango de aceptabilidad en ese aspecto, ¿no? O sea, ya en ese momento sí es aceptable ya un coche eléctrico. Exacto. Incluso en el precio. Ya va a depender mucho del mismo uso del auto por parte del conductor, ¿no? De los patrones que él está siguiendo para su uso. De nuevo, si es una zona urbana y lo utiliza dentro de la ciudad, es diferente a que si vive en el campo y entonces requiere más de uso de otro tipo de fuentes de energía. Claro, hay variables que hay que considerar. Exacto. Muy bien, Vladimir. Pues bueno, hay una pregunta que quiero hacerte. En términos de la transición de las baterías, ¿no? Como decíamos al principio, la batería es un elemento... ¿Tú desmientes esta información o no? Me decían que incluso es el elemento más caro de un coche eléctrico. Es correcto, sí, en una parte. Ok, entonces, a ver, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta transición, digamos, de las baterías que todos conocemos o conocíamos, ¿no? Ahora las baterías de litio que ya requieren, pues, condiciones muy distintas, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de esa transición. Sí, claro, yo creo que esto no inició ayer, ¿no? Exacto. Yo creo que, todo el mundo que tiene acceso a un celular sabe que sus baterías son básicamente de litio. Exacto. Y que las baterías de litio surgieron a raíz de
hay de hecho un premio Nobel que ganó en términos del desarrollo de estas baterías de litio hace ya más de 20 años. Entonces estos desarrollos empezaron hace más de 20 años, pero se empezaron a popularizar en términos de su densidad energética. Y a la par había muchos otros desarrollos, ¿no? En términos de almacenamiento de energía, como las baterías de plomo ácido, los supercapacitores, que están desarrollándose y documentándose en muchas universidades y empresas. Entonces, eso se ha dado de manera gradual en términos de la adopción. Posteriormente, la industria automotriz se dio cuenta de ese tipo de ventajas. Yo creo que Nissan Leaf es uno de los mejores ejemplos que ocurrieron hace alrededor de 10 años, 15 años en todo el mundo. Y posteriormente pues otras marcas que son muy conocidas, ¿no? Tesla inició y rompió como el mercado a nivel mundial como disruptor, y pues a raíz de ahí empezó a popularizar más el branding y la idea de los autos eléctricos, ¿no? Y la batería de litio, pues qué tanto es un mito y qué tanto es cierto. Claramente las baterías siempre se les achaca esta parte contaminante, ¿no? Es decir, la batería tiene un tiempo de vida, ¿cierto? Y después de ese tiempo de vida, pues hay que desecharla, ¿no? ¿Tú crees cómo ocurre ese desechamiento? Es decir, ¿estamos listos para eso? ¿O estamos avanzando? Se está avanzando de manera gradual porque, uno de las líneas de investigación de muchos centros de investigación es, primero, entender cómo se les puede dar un segundo uso a esas baterías, una segunda vida se les conoce, en términos de poder usar esas baterías para aplicaciones domésticas, para las casas, ¿no? Eso es una línea de investigación. Y la otra en el reciclaje, en el cual hay muchos desarrollos y patentes y startups que están trabajando tanto en China como en Europa, Estados Unidos, en cómo reciclar de manera fácil este tipo de baterías. Y más allá de eso, el reto principal, que ya hay también muchas tecnologías para hacerlo, es el reto energético y económico, ¿no? A final de cuentas hay que ver cómo la electroquímica para hacer esta separación de los componentes de una batería puede aterrizarse y dársele el mejor uso, ¿no? Pero hay opciones muchas para este tipo de disposiciones de una manera adecuada de estas baterías, que además tengan un buen impacto ambiental y puedan dárseles el mejor uso, ¿no? O sea, tú dirías que no habría que preocuparnos porque después, tiempo después nos demos cuenta que eran unos contaminantes muy pues más fuertes de lo que pensábamos. Hay que ocuparnos, ¿no? O sea, digo, sí, es un punto a tomar en cuenta. Exacto, es un punto a considerar, y yo creo que ya se está haciendo, ¿no? Los gobiernos, y de nuevo, esto no nació con el auto eléctrico, esto nació con los celulares, y hoy en día, pues, muchos de los celulares, pues hay veces hay que cambiarlos cada 2 años, tienen baterías de litio. Las baterías de litio tienen minerales que son de interés, como el níquel, el cobalto, que a veces hay que conseguirlos de algunas regiones, a veces no están tan disponibles en algunos países o algunas regiones como en Europa. Entonces se buscan alternativas. Unas de esas alternativas interesantes que se están explorando son, por ejemplo, las baterías de estado sólido, las baterías de sodio, que ya son de mayor tiempo de vida, que tienen mejores alternativas, que son más amigables con el medio ambiente, ¿no? Como las baterías de sodio. Bueno, pues estamos llegando al punto exacto de la discusión. ¿A usted le gustan o no le gustan los coches eléctricos? ¿Se va a comprar uno próximamente o no? Cuéntenos ahí en los comentarios a este programa. Estimado Vladimir, pues bueno, permíteme preguntarte algo para ir cerrando. ¿Dirías tú que el litio en qué tanto está en el horizonte? Es decir, te escucho ahorita hablar incluso de otras opciones, otras alternativas. Y también entiendo que el litio pues, es finalmente un elemento natural, ¿no? Que en algún momento pues también pues terminará por acabarse, ¿no? En México tenemos ahí en Sonora, ¿no? Fuentes importantes de litio. Bolivia es otro de los países muy famoso por el tema del litio. Pero tú, ¿cómo estás viendo en el horizonte? Es decir, el litio no va a ser la solución definitiva a nuestros problemas de energización, digamos. Va a haber una coexistencia. No va a haber un solo ganador, sino va a haber una coexistencia de tecnologías que van a estar al alcance y a la disponibilidad de la industria, ¿no? Litio es una solución que inició hace 30 años, es buena, ahí va a estar, tiene una densidad energética muy buena, pero no va a ser la única, va a coexistir con muchas de las otras tecnologías que ya existen, ¿no? Como la de plomo ácido, como la de sodio, como los supercapacitores, para que genere un arco iris de posibilidades para que
dependiendo de la aplicación va a ser el tipo de tecnología que vamos Pero sí es una diferencia sustancial con el tema del petróleo entonces, ¿no? Antes teníamos solamente los combustibles fósiles y ahora tenemos esa variedad, ¿no? Eso creo que puede ser mejor que... Van a haber muchas alternativas, ¿no? Y inclusive pudiéramos hasta explorar, hablar no solamente de las tecnologías químicas de almacenamiento de energía, sino las tecnologías mecánicas, como almacenar energía mecánica en los tanques de agua, otras alternativas muy interesantes que la academia está explorando y que van a ser útiles para todo este tipo de transición energética que se va a vivir en las próximas décadas, ¿no? Entonces, Vladimir, si alguien se quiere comprar un coche eléctrico, tú dirías, adelante. Claro, va a depender de muchas variables a analizar, pero no es tan negada, es una buena opción y más que decirlo yo, está documentado en muchos artículos. Y también es una tendencia que pues ya viene, ¿no? Que será irreversible, digamos. Bueno, Vladimir, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Contrapunteo. Muy al contrario, muchas gracias a ti por tenerme aquí. Y ustedes pues ya saben, seguimos aquí dialogando. Hasta la próxima. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajito. A mí me pueden encontrar en TikTok como EricPYN. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como JJRollo1326. No se olviden también de sintonizarnos a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden que esto fue Espacio USEMICH. Teo con Raciel Rojiles. Raciel Joviles. ¿Sabes qué es? Claro, te llegó, ya me trabé. Si algún día trabajan en un trabajo así como este, muy trabajador, tengan mucho cuidado porque todo aquí cuesta muchísimo y te puedes endeudar de por vida. Grabada. Bueno, estamos grabando nuevamente porque nos equivocamos. Chale. Hasta que nos dejan conducir algo.